El episodio ocurrido tras el pitido final de la Supercopa, en el que Lamine Yamal y Raúl Asencio protagonizan un momento de tensión en el vestuario, debe analizarse con especial cautela y contexto. En el fútbol de élite, y más aún en competiciones de alta carga emocional como una Supercopa, los escenarios posteriores al partido suelen concentrar una mezcla intensa de frustración, adrenalina y desgaste psicológico. Reducir este tipo de situaciones a un conflicto aislado o a una ruptura grave sin un análisis profundo puede llevar a interpretaciones incompletas o directamente erróneas. El partido en sí ya había sido exigente desde el punto de vista emocional. La Supercopa no es solo un título en juego, sino también un escaparate simbólico donde se cruzan expectativas institucionales, presión mediática y orgullo competitivo. Los futbolistas afrontan este tipo de encuentros con un nivel de activación muy alto, conscientes de que cada acción es observada, analizada y amplificada. Cuando el resultado no cumple las expectativas individuales o colectivas, esa tensión no desaparece de inmediato con el pitido final. En ese contexto, el vestuario se convierte en un espacio donde se libera parte de la carga acumulada durante el partido. Es un entorno cerrado, lejos de las cámaras, pero no por ello exento de fricciones. Las conversaciones suben de tono, se revisan jugadas concretas, se expresan reproches o frustraciones, y en ocasiones se producen choques verbales entre compañeros. Estos episodios forman parte de la dinámica habitual de grupos altamente competitivos, aunque solo trascienden al exterior cuando el protagonismo de los implicados es especialmente alto. La presencia de Lamine Yamal en este tipo de situaciones añade una capa adicional de análisis. Su irrupción temprana en la élite ha sido extraordinaria, tanto por su rendimiento como por la responsabilidad que ha asumido a una edad muy temprana. Este tipo de exposición implica no solo una exigencia deportiva elevada, sino también una presión emocional constante. Gestionar ese entorno requiere un proceso de maduración que no siempre es lineal, especialmente en escenarios de alta tensión competitiva. Raúl Asencio, por su parte, representa un perfil distinto dentro del vestuario. Su rol, su trayectoria y su posición dentro del grupo influyen directamente en la forma en que se viven este tipo de episodios. En los vestuarios profesionales, las jerarquías no siempre están definidas únicamente por la edad o el talento, sino también por la experiencia, la forma de comunicarse y la percepción interna del grupo. Cuando se produce un choque entre dos perfiles distintos, la interpretación del conflicto depende en gran medida del contexto específico de la discusión. Según las informaciones que han trascendido, el momento de tensión se produjo tras el encuentro, en un ambiente marcado por la decepción y el cansancio. No se trata de una situación que se haya desarrollado de manera prolongada ni de un conflicto que se arrastre en el tiempo, sino de un intercambio puntual que escaló rápidamente debido al estado emocional de los implicados. Este tipo de reacciones son relativamente frecuentes en el deporte de alto nivel, aunque no siempre se hacen públicas. Desde una perspectiva neutral, es importante diferenciar entre un episodio de tensión puntual y un problema estructural de vestuario. Los equipos que compiten al máximo nivel suelen experimentar este tipo de fricciones precisamente porque la exigencia interna es elevada. La ausencia total de conflictos no siempre es un indicador de salud competitiva, del mismo modo que la aparición de un enfrentamiento puntual no implica necesariamente una fractura interna. El tratamiento mediático de este tipo de situaciones tiende a amplificar los hechos, especialmente cuando involucran a jugadores jóvenes con alta visibilidad. El uso de expresiones como casi llegan a las manos contribuye a construir una narrativa de conflicto grave, aunque en muchos casos se trate de momentos de tensión verbal que no pasan a mayores. La falta de imágenes claras y la dependencia de testimonios indirectos suelen generar interpretaciones que van más allá de lo ocurrido realmente. Desde el punto de vista del cuerpo técnico y del club, este tipo de episodios se gestionan de manera interna, priorizando la contextualización y la prevención de futuras situaciones similares. La intervención suele centrarse en rebajar la tensión, aclarar malentendidos y reforzar los canales de comunicación. En el caso de jugadores jóvenes, este proceso adquiere una dimensión formativa, orientada a ayudarles a gestionar emociones en contextos de máxima presión. También es relevante considerar el impacto que tiene el resultado del partido en la percepción del episodio. Las derrotas tienden a intensificar cualquier fricción interna, mientras que las victorias suelen diluirlas rápidamente. En este caso, el desenlace de la Supercopa influyó directamente en el estado emocional del grupo, creando un caldo de cultivo propicio para reacciones impulsivas. Sin ese contexto, es probable que el intercambio no hubiera adquirido la misma intensidad. La convivencia diaria en un vestuario profesional implica gestionar personalidades diversas, expectativas individuales y objetivos colectivos. Los jugadores jóvenes, especialmente aquellos que han alcanzado la élite de manera precoz,
atraviesan un proceso de adaptación constante. Aprender a manejar la frustración, aceptar críticas y comunicar desacuerdos de manera constructiva forma parte de ese aprendizaje. Los episodios de tensión, aunque indeseables, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si se abordan adecuadamente. Desde una óptica neutral, no existen indicios suficientes para afirmar que este episodio tenga consecuencias deportivas a medio o largo plazo. Los vestuarios profesionales están preparados para absorber este tipo de situaciones y seguir funcionando con normalidad. La clave reside en la gestión posterior, tanto a nivel individual como colectivo. La reacción del cuerpo técnico y de los líderes del grupo es determinante para evitar que un momento puntual se convierta en un problema recurrente. Este tipo de situaciones también invita a reflexionar sobre el grado de exposición mediática de los futbolistas jóvenes. Cada gesto, cada discusión y cada rumor se convierten rápidamente en contenido de debate público. Esta presión añadida puede dificultar la gestión emocional de situaciones que, en otros contextos, quedarían confinadas al ámbito privado del vestuario. La responsabilidad de proteger ese espacio interno es compartida entre clubes, cuerpos técnicos y entorno mediático. En definitiva, el episodio protagonizado por Lamine Yamal y Raúl Asencio tras el pitido final de la Supercopa debe interpretarse como un momento de tensión propio de la alta competición, más que como un síntoma inequívoco de conflicto interno. El análisis neutral exige prudencia, contexto y una comprensión profunda de las dinámicas emocionales del fútbol de élite. Solo el paso del tiempo y la evolución del grupo permitirán valorar si se trata de un hecho aislado o de una situación que requiera mayor atención. Para comprender mejor el alcance real del episodio entre Lamine Yamal y Raúl Asencio es necesario profundizar en las dinámicas internas que se generan en los vestuarios de equipos de élite cuando confluyen juventud, alta exigencia y contextos competitivos de máxima presión. La Supercopa, por su naturaleza y por el escenario en el que se disputa, actúa como un catalizador emocional que intensifica cualquier fricción latente, incluso aquellas que en circunstancias normales quedarían diluidas por la rutina diaria. En el fútbol profesional, los vestuarios no son espacios homogéneos. Conviven en ellos jugadores con trayectorias muy distintas, roles definidos de manera desigual y expectativas individuales que no siempre coinciden con el interés colectivo. En este contexto, los futbolistas más jóvenes suelen encontrarse en una posición especialmente delicada. Por un lado, están sometidos a una exigencia inmediata de rendimiento. Por otro, aún están construyendo herramientas emocionales para gestionar la presión, la crítica y la frustración. Este desequilibrio puede manifestarse en reacciones impulsivas en momentos de tensión. Lamine Yamal encarna de forma muy clara esta dualidad. Su talento precoz le ha permitido acceder a escenarios que tradicionalmente estaban reservados a jugadores con mayor experiencia. Esa exposición temprana acelera su desarrollo deportivo, pero también lo sitúa ante desafíos emocionales para los que no siempre existe una preparación previa. En partidos de alto voltaje, cualquier acción mal ejecutada, cualquier reproche o cualquier sensación de responsabilidad excesiva puede generar una respuesta emocional intensa, especialmente cuando el resultado no acompaña. Raúl Asencio, desde una posición distinta dentro del grupo, también se ve afectado por este contexto. Los jugadores que ocupan roles menos visibles o más funcionales suelen experimentar una presión diferente, marcada por la necesidad de demostrar fiabilidad y compromiso en cada intervención. En escenarios de derrota, esa presión puede traducirse en una mayor exigencia hacia los compañeros, especialmente cuando se percibe que ciertos errores han tenido un impacto directo en el resultado. Esta dinámica no responde necesariamente a una animadversión personal, sino a la frustración colectiva que emerge tras un partido exigente. El intercambio que se produce tras el pitido final debe situarse en ese marco. Los reproches, las discusiones subidas de tono y los gestos de enfado forman parte de un lenguaje emocional que se repite en la mayoría de vestuarios profesionales. La diferencia, en este caso, radica en la identidad de los protagonistas y en la trascendencia mediática que adquiere cualquier episodio relacionado con ellos. La juventud de Lamine Yamal y su condición de figura emergente amplifican la atención sobre cualquier comportamiento que se salga de la norma. Desde una perspectiva neutral, es importante señalar que la intensidad emocional no equivale a falta de profesionalidad. De hecho, muchos cuerpos técnicos valoran positivamente que los jugadores muestren implicación y exigencia interna, siempre que esas emociones se canalicen de manera constructiva. El problema surge cuando la tensión no se gestiona adecuadamente o cuando se prolonga más allá del momento puntual, afectando la convivencia diaria y al rendimiento colectivo. En este tipo de situaciones, el papel de los líderes del vestuario adquiere una relevancia fundamental. Los jugadores con mayor experiencia suelen actuar como mediadores,
rebajando la tensión y ayudando a contextualizar lo ocurrido. Esta intervención no siempre es visible desde el exterior, pero resulta clave para evitar que un episodio aislado se convierta en un conflicto persistente. La capacidad del grupo para autorregularse es uno de los indicadores más fiables de su madurez competitiva. El cuerpo técnico también desempeña un papel central en la gestión posterior. Tras partidos de alta carga emocional, es habitual que se produzcan reuniones internas destinadas a aclarar situaciones, reforzar mensajes colectivos y recordar los objetivos comunes. En el caso de futbolistas jóvenes, estas conversaciones suelen tener un componente pedagógico, orientado a mejorar la gestión emocional y la comunicación interna. Lejos de penalizar automáticamente este tipo de reacciones, muchos entrenadores las utilizan como oportunidades de aprendizaje. La percepción externa del episodio, sin embargo, sigue una lógica distinta. El entorno mediático tiende a simplificar situaciones complejas, buscando titulares que capten la atención inmediata. La falta de acceso directo al vestuario y la dependencia de filtraciones parciales contribuyen a la construcción de relatos que no siempre reflejan la realidad completa. En este caso, la expresión casi llegan a las manos funciona como un recurso narrativo que sugiere gravedad, aunque no existan evidencias claras de una agresión física inminente. Desde una óptica neutral, conviene recordar que la mayoría de los vestuarios profesionales han vivido episodios similares sin que ello haya tenido consecuencias a medio plazo. Las discusiones intensas forman parte de la convivencia en grupos sometidos a una presión constante. La clave reside en la capacidad para cerrar el episodio rápidamente y reconducir la energía hacia el objetivo común. Cuando esto ocurre, el impacto del conflicto suele ser mínimo. El contexto competitivo también influye en la interpretación del episodio. La Supercopa, al disputarse en un formato concentrado y con un alto componente simbólico, genera una sensación de urgencia que no siempre está presente en otros partidos. La percepción de oportunidad perdida o de fracaso puntual puede intensificar las emociones y provocar reacciones que, en un calendario regular, pasarían desapercibidas. Este factor debe tenerse en cuenta al evaluar la magnitud del incidente. La gestión de la presión mediática posterior es otro elemento a considerar. Para un jugador joven como Lamine Yamal, verse en el centro de un debate público por un episodio de vestuario puede resultar especialmente desafiante. La exposición constante, unida a la falta de anonimato, puede amplificar el impacto emocional de situaciones que, en otros contextos, se resolverían de manera interna y rápida. La protección del jugador en este sentido es una responsabilidad compartida entre club, entorno y medios. Raúl Asencio, por su parte, también se ve afectado por esta exposición, aunque desde un ángulo distinto. La interpretación pública de su rol en el episodio puede influir en la percepción que se tiene del dentro y fuera del vestuario. En estos casos, la claridad interna y el respaldo institucional son fundamentales para evitar que se generen etiquetas o narrativas simplificadoras que condicionen su desarrollo deportivo. Desde una perspectiva más amplia, este episodio invita a reflexionar sobre la convivencia entre juventud y alta exigencia en el fútbol moderno. La aceleración de las carreras deportivas, impulsada por la detección temprana de talento, expone a los jugadores a situaciones límite a edades cada vez más tempranas. Aprender a gestionar estas experiencias forma parte de un proceso que no está exento de errores y momentos de tensión. El análisis neutral exige, por tanto, evitar conclusiones precipitadas. No existen indicios suficientes para interpretar este episodio como una señal de fractura interna ni como un problema estructural del vestuario. Se trata, más bien, de un reflejo de la intensidad competitiva y de las dinámicas emocionales propias del fútbol de élite. Para avanzar en el análisis del episodio entre Lamine Yamal y Raúl Asencio es necesario detenerse en el papel que juega la gestión institucional y técnica cuando se producen situaciones de tensión interna tras un partido de alta exigencia. Más allá de lo ocurrido en el vestuario en un momento concreto, lo verdaderamente relevante es cómo el club, el cuerpo técnico y el propio grupo de jugadores procesan ese episodio y lo integran dentro de la dinámica colectiva. En el fútbol profesional, la reacción posterior suele ser más determinante que el conflicto en sí. Los cuerpos técnicos de élite están preparados para manejar este tipo de escenarios. La acumulación de emociones tras una final o un partido decisivo genera un contexto en el que las reacciones impulsivas son más probables. Por ello, no es extraño que, tras encuentros de este tipo, se adopte una estrategia deliberada de enfriamiento emocional antes de abordar cualquier conversación de fondo. Dar espacio, permitir que la adrenalina descienda y evitar decisiones en caliente forma parte de una metodología ampliamente extendida. En el caso de jugadores jóvenes, este proceso adquiere una dimensión adicional.
La formación en la élite no se limita al aspecto táctico o físico, sino que incluye un componente emocional cada vez más relevante. Aprender a gestionar la frustración, a canalizar el enfado y a comunicarse de manera constructiva en momentos de tensión es una competencia que se desarrolla con el tiempo. Los clubes que apuestan por talento joven suelen invertir recursos específicos en este ámbito, conscientes de que el crecimiento deportivo va de la mano del crecimiento personal. Lamine Yamal se encuentra precisamente en ese punto del proceso. Su exposición temprana a partidos de máxima presión acelera su aprendizaje, pero también lo coloca ante situaciones límite que ponen a prueba su madurez emocional. La reacción tras el pitido final debe entenderse como parte de ese camino, no como un indicador definitivo de su carácter o de su capacidad para integrarse en un vestuario exigente. La evolución posterior será mucho más significativa que el episodio puntual. Raúl Asencio, desde su posición dentro del grupo, también forma parte de este proceso colectivo. Los jugadores que no ocupan siempre el foco mediático desempeñan un papel clave en el equilibrio del vestuario, aportando competitividad interna y exigencia diaria. En momentos de tensión, estos perfiles pueden asumir un rol activo en la expresión del descontento colectivo, lo que no siempre es interpretado de manera positiva desde fuera, pero que responde a dinámicas habituales en equipos de alto nivel. La intervención del cuerpo técnico suele centrarse en reconducir el mensaje hacia el objetivo común. Más que señalar culpables, se busca contextualizar lo ocurrido y reforzar la idea de que la exigencia interna debe traducirse en rendimiento, no en conflicto personal. Este enfoque permite transformar la tensión en un elemento constructivo, siempre que exista una disposición real por parte de los implicados para cerrar el episodio y avanzar. Desde el punto de vista institucional, la prioridad es proteger la estabilidad del grupo. Los clubes de primer nivel son conscientes de que la filtración de conflictos internos puede generar un ruido innecesario que afecte al rendimiento deportivo. Por ello, la comunicación externa suele ser medida y prudente, evitando alimentar narrativas que puedan amplificar el impacto del episodio. La gestión de la información forma parte de la estrategia para preservar el entorno competitivo. La reacción del vestuario en su conjunto es otro indicador clave. Cuando el grupo responde cerrando filas y minimizando el impacto del conflicto, suele interpretarse como una señal de madurez colectiva. Por el contrario, cuando los episodios se repiten o se prolongan en el tiempo, pueden revelar problemas más profundos. En este caso concreto, no existen elementos que apunten a una división estructural ni a un deterioro significativo de la convivencia. La experiencia demuestra que muchos equipos campeones han atravesado momentos de tensión interna similares, especialmente en contextos de alta exigencia. Las discusiones, los reproches y los enfrentamientos verbales forman parte de la vida diaria en vestuarios donde el nivel competitivo es extremo. Lo que distingue a los grupos sólidos es su capacidad para gestionar esas tensiones sin que deriven en conflictos personales o en pérdida de cohesión. El análisis neutral también debe tener en cuenta el calendario posterior al episodio. La continuidad de la competición obliga a los jugadores a reenfocarse rápidamente en los siguientes objetivos. Este ritmo acelerado dificulta que un conflicto puntual se enquiste, ya que la atención se desplaza hacia el próximo partido, el próximo entrenamiento y las nuevas exigencias competitivas. En muchos casos, el propio desarrollo de la temporada diluye la importancia de estos episodios. La percepción de la afición y del entorno social añade otra capa de complejidad. Los seguidores tienden a interpretar este tipo de noticias desde una óptica emocional, proyectando temores o expectativas sobre el futuro del equipo. Sin embargo, la distancia entre la percepción externa y la realidad interna suele ser considerable. Los vestuarios profesionales funcionan con códigos propios que no siempre son visibles ni comprensibles desde fuera. La exposición mediática de los futbolistas jóvenes amplifica esta brecha. Cada gesto es analizado, cada discusión es interpretada como un síntoma de algo mayor. Esta hiperobservación puede generar una presión adicional que no siempre se corresponde con la gravedad real de los hechos. La labor del club consiste en amortiguar ese impacto, protegiendo a los jugadores y evitando que el ruido externo interfiera en su rendimiento. Desde una perspectiva formativa, los episodios de tensión pueden convertirse en experiencias valiosas si se gestionan adecuadamente. Aprender a resolver conflictos, a aceptar críticas y a mantener la calma en situaciones adversas son competencias esenciales para cualquier futbolista de élite. En este sentido, lo ocurrido tras la Supercopa puede formar parte del proceso de aprendizaje de Lamine Yamal y de la consolidación de Raúl Asencio dentro del grupo. El seguimiento de este tipo de situaciones por parte del cuerpo técnico suele incluir una evaluación individual y colectiva. Se analizan las causas, las reacciones y las posibles mejoras en la comunicación interna. Este trabajo,
Aunque invisible para el exterior, es fundamental para mantener la salud del vestuario a lo largo de una temporada exigente. La prevención de conflictos recurrentes es tan importante como la resolución de los episodios puntuales. La neutralidad obliga a subrayar que no existen indicios de sanciones disciplinarias ni de medidas excepcionales derivadas de este episodio. La ausencia de decisiones drásticas sugiere que el club lo interpreta como un hecho aislado, gestionable dentro de la normalidad competitiva. Esta lectura interna contrasta a menudo con la narrativa externa, que tiende a sobredimensionar este tipo de situaciones. En definitiva, el análisis de la gestión posterior al episodio entre Lamine Yamal y Raúl Asencio refuerza la idea de que se trata de un momento de tensión propio de la alta competición. La reacción del club, del cuerpo técnico y del vestuario será determinante para evaluar su impacto real. Hasta el momento, todo apunta a una gestión orientada a la estabilidad y al aprendizaje, más que a la penalización o al señalamiento. El análisis del episodio vivido tras el pitido final de la Supercopa también exige detenerse en el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la dinámica competitiva del equipo a medio plazo. Más allá de la reacción inmediata y de la gestión interna inicial, los vestuarios profesionales funcionan como sistemas vivos en los que cada experiencia, incluso las tensiones, influye en la forma en que el grupo se relaciona y compite. Comprender este proceso resulta clave para evaluar si un conflicto puntual puede transformarse en un elemento disruptivo, o por el contrario, integrarse de manera constructiva. En equipos de alto nivel, la exigencia interna suele ser elevada de forma permanente. Los entrenamientos, las concentraciones y los partidos generan un entorno donde la presión no se reduce significativamente entre competición y competición. En este contexto, los jugadores desarrollan mecanismos de adaptación que les permiten convivir con la tensión. Cuando estos mecanismos funcionan correctamente, los episodios de conflicto se absorben con relativa rapidez, sin alterar el rendimiento colectivo. Cuando no lo hacen, pueden aparecer síntomas de desgaste que se reflejan en el campo. La reacción del grupo tras un episodio de tensión es uno de los indicadores más fiables de su madurez competitiva. En muchos casos, una discusión intensa puede reforzar la sensación de responsabilidad compartida, siempre que exista una voluntad real de avanzar. El intercambio de reproches, aunque incómodo, puede servir para clarificar expectativas y reforzar el compromiso colectivo. Esta dinámica, habitual en vestuarios competitivos, no siempre es visible desde el exterior, pero forma parte de la cultura interna de muchos equipos exitosos. En el caso de futbolistas jóvenes como Lamine Yamal, la experiencia de vivir este tipo de situaciones puede resultar especialmente formativa. Aprender a manejar la crítica directa, a defender una postura sin perder el control y a reconducir una discusión hacia un objetivo común son competencias que se adquieren con el tiempo. En un entorno protegido y bien gestionado, estos episodios pueden contribuir a acelerar ese proceso de maduración, siempre que no se cronifiquen ni se repitan de manera sistemática. Raúl Asencio, por su parte, se encuentra en una fase distinta de su desarrollo dentro del grupo. Su rol y su posición en la jerarquía interna influyen en la forma en que participa en estas dinámicas. Los jugadores que buscan consolidarse suelen mostrar un alto nivel de exigencia, tanto consigo mismos como con los demás. Esta actitud puede generar fricciones puntuales, pero también puede convertirse en un motor competitivo si se canaliza adecuadamente. La respuesta del equipo en los entrenamientos posteriores al episodio suele ofrecer pistas claras sobre su impacto real. Cuando el grupo mantiene la intensidad, la comunicación y la concentración habituales, suele interpretarse como una señal de que el conflicto ha sido superado. Por el contrario, la aparición de gestos de distanciamiento, falta de conexión o descenso en la intensidad competitiva puede indicar que la tensión no ha sido resuelta por completo. En este tipo de escenarios, la intervención técnica se intensifica para evitar que el problema se agrave. El calendario competitivo juega un papel importante en este proceso. La sucesión rápida de partidos obliga a los jugadores a reenfocarse en nuevos retos, reduciendo el espacio mental disponible para prolongar conflictos internos. Esta dinámica puede actuar como un amortiguador natural, siempre que el rendimiento colectivo acompañe. Las victorias suelen acelerar la superación de tensiones, mientras que las derrotas pueden reactivarlas si no se gestionan adecuadamente. Desde una perspectiva neutral, también es importante considerar el efecto que la atención mediática tiene sobre la dinámica interna. La amplificación de un episodio puntual puede generar una presión adicional que obligue al grupo a cerrar filas. En algunos casos, esta presión externa actúa como un factor de cohesión, reforzando la identidad colectiva frente al entorno. En otros, puede aumentar la incomodidad si los jugadores perciben que su espacio privado ha sido invadido.
La forma en que el club gestiona esta exposición resulta determinante. La comunicación interna es una herramienta clave en este proceso. Clarificar lo ocurrido, establecer límites y reforzar los valores colectivos ayuda a reducir malentendidos y a prevenir futuras situaciones similares. En equipos con estructuras sólidas, este trabajo se realiza de manera sistemática, integrando el aprendizaje emocional dentro de la preparación deportiva. La gestión de conflictos deja de ser una reacción puntual para convertirse en una competencia más del grupo. El impacto a medio plazo también depende de la repetición de este tipo de episodios. Un conflicto aislado rara vez tiene consecuencias significativas si se gestiona adecuadamente. Sin embargo, la acumulación de tensiones no resueltas puede erosionar la confianza interna y afectar al rendimiento. Por ello, los cuerpos técnicos prestan especial atención a la frecuencia y al patrón de este tipo de situaciones, más que a su intensidad puntual. La experiencia demuestra que muchos equipos atraviesan momentos de fricción durante la temporada sin que ello comprometa sus objetivos. De hecho, algunos entrenadores consideran que un cierto nivel de tensión controlada forma parte del proceso competitivo, siempre que no derive en enfrentamientos personales ni en pérdida de respeto. La clave reside en mantener el foco en el objetivo común y en evitar la personalización del conflicto. Desde el punto de vista individual, la gestión posterior del episodio puede influir en la evolución de los jugadores implicados. Para Lamine Yamal, la forma en que afronte la situación, asuma responsabilidades y continúe su rendimiento será observada tanto interna como externamente. Para Raúl Asencio, la capacidad de reconducir la tensión y mantener su compromiso competitivo también será un factor relevante en su consolidación dentro del grupo. La neutralidad obliga a señalar que, hasta el momento, no existen indicios de que este episodio haya tenido un impacto negativo en la dinámica competitiva del equipo. La ausencia de filtraciones posteriores, de decisiones disciplinarias o de cambios significativos en la alineación sugiere que el club lo interpreta como un hecho puntual, integrado dentro de la normalidad de la alta competición. Esta lectura interna contrasta con la intensidad del debate externo, pero responde a una lógica habitual en el fútbol profesional. El seguimiento de la evolución del grupo en las semanas posteriores será el indicador más fiable para evaluar el alcance real del episodio. La continuidad en el rendimiento, la estabilidad en la comunicación y la ausencia de nuevos conflictos similares apuntarán a una resolución efectiva. Por el contrario, la aparición de síntomas de desconexión o de tensión recurrente podría reabrir el debate. En este sentido, el tiempo actúa como el mejor juez. Desde una perspectiva más amplia, este episodio pone de relieve la complejidad de gestionar vestuarios con talento joven en contextos de máxima exigencia. La aceleración de las carreras deportivas obliga a los clubes a desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas para acompañar el crecimiento emocional de los jugadores. La gestión de conflictos, lejos de ser un elemento secundario, se convierte en una competencia central del alto rendimiento. El episodio de tensión vivido tras la Supercopa también obliga a ampliar el foco hacia una reflexión más profunda sobre el entorno actual del fútbol profesional y la forma en que éste condiciona la convivencia dentro de los vestuarios. En los últimos años, el deporte de élite ha experimentado una transformación significativa en términos de exposición, ritmo competitivo y presión constante. Estos factores no solo influyen en el rendimiento deportivo, sino también en la manera en que los jugadores procesan emocionalmente los momentos de éxito y frustración. La hiperexposición mediática se ha convertido en un elemento estructural del fútbol moderno. Los futbolistas, especialmente los más jóvenes y mediáticos, viven bajo un escrutinio permanente que amplifica cualquier gesto, palabra o reacción. Esta realidad genera un entorno donde los errores se magnifican y las emociones se gestionan en tiempo real ante una audiencia global. En este contexto, los episodios de tensión interna adquieren una visibilidad que antes era impensable, lo que añade una capa adicional de presión a situaciones que tradicionalmente se resolvían de puertas adentro. Lamine Yamal es un ejemplo claro de esta nueva realidad. Su irrupción en la élite ha coincidido con una etapa del fútbol marcada por la inmediatez informativa y la viralización constante. Cada partido, cada acción y cada reacción posterior se convierten en material de análisis y debate público. Esta exposición precoz acelera su maduración deportiva, pero también lo expone a un desgaste emocional considerable. Aprender a convivir con esta presión forma parte de un proceso que no siempre es lineal ni exento de momentos de tensión. Raúl Asencio, aunque con un perfil mediático diferente, también se ve afectado por este entorno. Los jugadores que no ocupan el foco principal suelen experimentar una presión más silenciosa, vinculada a la necesidad de justificar su presencia en el equipo y de aprovechar cada oportunidad. En contextos de alta exigencia, esta presión puede traducirse en una mayor intensidad emocional,
especialmente tras partidos en los que el resultado no refleja el esfuerzo realizado. El vestuario, en este escenario, actúa como un espacio de contención emocional. Es el lugar donde los jugadores expresan frustraciones, revisan errores y buscan apoyo entre compañeros. Sin embargo, cuando la presión externa es elevada, ese espacio se ve parcialmente invadido por la conciencia de que cualquier conflicto puede trascender. Esta tensión entre lo privado y lo público condiciona la forma en que se gestionan las emociones y puede intensificar reacciones impulsivas en momentos de máxima carga emocional. Desde una perspectiva neutral, resulta importante subrayar que este fenómeno no es exclusivo de un club o de un grupo concreto. La mayoría de los equipos de élite se enfrentan a dinámicas similares, especialmente aquellos que compiten regularmente por títulos. La combinación de calendarios exigentes, expectativas elevadas y exposición constante crea un caldo de cultivo propicio para episodios de tensión. La diferencia radica en la capacidad de cada club para gestionar este contexto de manera estructurada. Los cuerpos técnicos modernos incorporan cada vez más herramientas relacionadas con la gestión emocional y psicológica. El trabajo con especialistas, la creación de espacios de diálogo y la normalización de las emociones forman parte de una estrategia orientada a reducir el impacto negativo de la presión. En este marco, los episodios de tensión no se interpretan necesariamente como fallos, sino como señales que permiten ajustar dinámicas y reforzar mecanismos de apoyo. La reacción del grupo ante la atención mediática posterior al episodio es un factor clave. Cuando los jugadores perciben que el entorno externo exagera una situación puntual, pueden desarrollar una actitud defensiva que refuerce la cohesión interna. Este fenómeno, conocido en el deporte de alto nivel, transforma la presión externa en un elemento de unión. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario que el grupo tenga una base sólida de confianza y comunicación. La edad y la experiencia juegan un papel determinante en este proceso. Los jugadores más veteranos suelen actuar como referentes emocionales, ayudando a relativizar los episodios puntuales y a mantener el foco en los objetivos deportivos. Su influencia resulta especialmente valiosa en vestuarios con talento joven, donde la intensidad emocional puede ser mayor. La presencia de estos perfiles contribuye a equilibrar el impacto de situaciones como la vivida tras la Supercopa. Desde el punto de vista del rendimiento, la clave está en evitar que la tensión se traduzca en desconcentración o en pérdida de confianza. Los equipos que logran canalizar la energía emocional hacia el esfuerzo colectivo suelen mantener su nivel competitivo incluso tras episodios de conflicto. Por el contrario, cuando la tensión se interioriza de manera negativa, pueden aparecer errores no forzados, falta de coordinación y descenso en la intensidad. El seguimiento de los entrenamientos posteriores al episodio ofrece información valiosa sobre este aspecto. La actitud, la comunicación y la implicación de los jugadores son indicadores fiables del estado emocional del grupo. En contextos bien gestionados, la normalidad se recupera rápidamente y el episodio queda integrado como una experiencia más dentro del recorrido competitivo de la temporada. La neutralidad también exige reconocer que el debate público sobre este tipo de situaciones a menudo responde más a la narrativa que a la realidad deportiva. Los conflictos venden, generan interacción y alimentan la atención mediática. Sin embargo, esta lógica no siempre coincide con la dinámica interna de los equipos. La diferencia entre percepción y realidad es especialmente marcada en el caso de vestuarios profesionales, donde la convivencia diaria está marcada por códigos y rutinas que no siempre son visibles desde fuera. En este sentido, la responsabilidad de los clubes incluye proteger a sus jugadores del exceso de ruido externo. Limitar filtraciones, controlar los mensajes públicos y reforzar la comunicación interna son estrategias habituales para evitar que la atención mediática interfiera en el rendimiento. La forma en que se gestiona esta dimensión comunicativa puede marcar la diferencia entre un episodio pasajero y un problema persistente. El caso de Lamine Yamal y Raúl Asensio se inscribe, por tanto, en una realidad más amplia del fútbol actual. No es un hecho aislado ni excepcional, sino una manifestación de las tensiones inherentes a un deporte sometido a una presión creciente. La juventud de uno de los protagonistas y la trascendencia del escenario competitivo explican en gran medida la intensidad del debate generado. Desde una óptica neutral, resulta prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el impacto a largo plazo de este episodio. La experiencia demuestra que la mayoría de los jugadores atraviesan momentos similares a lo largo de su carrera, especialmente en etapas de crecimiento y consolidación. Lo determinante no es la existencia del conflicto, sino la capacidad para aprender de él y seguir avanzando. La evolución posterior del equipo, tanto en términos de resultados como de cohesión, será el elemento más revelador. Si el grupo mantiene su competitividad y su estabilidad,
el episodio quedará relegado a una anécdota dentro de una temporada exigente. El episodio de tensión protagonizado por Lamine Yamal y Raúl Asencio tras el pitido final de la Supercopa termina adquiriendo su verdadero significado cuando se analiza desde una perspectiva temporal más amplia. En el fútbol de élite, los hechos aislados rara vez definen por sí solos la salud de un vestuario o el rumbo de un proyecto deportivo. Lo que realmente determina el impacto de este tipo de situaciones es la forma en que se integran dentro del proceso colectivo y cómo influyen, o no, en el comportamiento posterior del grupo. La historia reciente del fútbol profesional está llena de ejemplos de equipos que han atravesado momentos de fricción interna sin que ello haya supuesto un obstáculo para competir al máximo nivel. En muchos casos, estas tensiones forman parte de la propia naturaleza competitiva del deporte, donde la exigencia constante y la presión por el resultado generan escenarios emocionales complejos. La diferencia entre un vestuario que se resiente y otro que se fortalece radica en la capacidad de gestión y en la madurez colectiva. En este sentido, la reacción posterior del equipo adquiere un valor central. La continuidad en la dinámica de trabajo, la normalidad de los entrenamientos y la ausencia de nuevos episodios similares suelen ser señales claras de que el conflicto ha sido absorbido de manera efectiva. Cuando el grupo mantiene su foco competitivo y su cohesión, el episodio queda relegado a una experiencia puntual dentro de un calendario exigente. Esta capacidad de absorción es uno de los rasgos distintivos de los equipos consolidados. Para Lamine Yamal, este tipo de situaciones forman parte de un proceso de aprendizaje inevitable en una carrera que se ha acelerado de manera extraordinaria. La exposición temprana a escenarios de máxima presión implica enfrentarse a desafíos emocionales para los que no siempre existe una preparación previa. La gestión de la frustración, la crítica interna y la responsabilidad colectiva son competencias que se desarrollan con el tiempo, y los episodios de tensión pueden convertirse en hitos formativos si se abordan adecuadamente. Raúl Asencio, por su parte, también se encuentra inmerso en un proceso de consolidación dentro del grupo. Su participación en un episodio de este tipo no lo define como jugador ni como compañero, sino que refleja la intensidad con la que vive la competición. En vestuarios de alto rendimiento, la línea entre la exigencia positiva y la fricción puntual es fina, y aprender a moverse en ese equilibrio forma parte del crecimiento profesional. Desde una perspectiva institucional, la prioridad es proteger el proyecto deportivo de interpretaciones externas que puedan distorsionar la realidad interna. Los clubes de primer nivel son conscientes de que el entorno mediático tiende a amplificar los conflictos, especialmente cuando involucran a jugadores jóvenes y mediáticos. La gestión de esta exposición, a través de una comunicación medida y de una protección activa del vestuario, resulta clave para evitar que el ruido externo interfiera en el rendimiento. La neutralidad obliga a reconocer que no existen elementos suficientes para interpretar este episodio como una señal de crisis interna. La ausencia de sanciones, de comunicados oficiales alarmistas o de cambios significativos en la dinámica del equipo apunta a una lectura interna de normalidad competitiva. Este tipo de situaciones, aunque incómodas, forman parte del día a día en vestuarios sometidos a una presión constante por el resultado. El papel del cuerpo técnico y de los líderes del vestuario seguirá siendo determinante en la evolución posterior. La capacidad para reconducir la energía emocional hacia el objetivo común, para reforzar los valores colectivos y para establecer límites claros en la comunicación interna es fundamental para mantener la estabilidad. En este sentido, la experiencia acumulada en el fútbol de élite ofrece herramientas suficientes para gestionar episodios como el vivido tras la Supercopa. La percepción de la afición también evoluciona con el tiempo. Lo que inicialmente se presenta como un conflicto grave suele diluirse a medida que el equipo compite y los resultados ocupan el primer plano. El fútbol es un deporte de presente constante, donde la narrativa cambia rápidamente en función del rendimiento. En este contexto, los episodios de vestuario tienden a perder relevancia si no se ven acompañados de consecuencias deportivas negativas. Desde una óptica más amplia, este caso invita a reflexionar sobre el equilibrio entre competitividad y convivencia en el fútbol moderno. La exigencia de rendir al máximo nivel desde edades tempranas plantea desafíos significativos en términos de gestión emocional. Los clubes que apuestan por talento joven deben asumir la responsabilidad de acompañar ese desarrollo con estructuras de apoyo que permitan gestionar la presión y prevenir conflictos recurrentes. La experiencia demuestra que los jugadores que atraviesan este tipo de situaciones y logran superarlas suelen salir reforzados. Aprender a convivir con la tensión, a resolver desacuerdos y a mantener el foco competitivo forma parte del proceso de convertirse en un futbolista de élite. En este sentido, el episodio vivido tras la Supercopa puede interpretarse como una etapa más dentro del camino de crecimiento de los protagonistas.
La evolución del equipo en las semanas posteriores será el indicador más fiable para evaluar el impacto real del episodio. La continuidad en el rendimiento, la estabilidad en la comunicación y la ausencia de nuevas tensiones similares confirmarán que el grupo ha integrado la experiencia de manera constructiva. En caso contrario, el análisis deberá ampliarse para identificar factores más profundos. En este momento, sin embargo, los elementos disponibles apuntan hacia una resolución interna sin consecuencias estructurales. Desde una perspectiva neutral, resulta fundamental evitar conclusiones definitivas basadas en un único episodio. El fútbol de élite es un entorno complejo, donde las emociones juegan un papel central y donde los conflictos puntuales forman parte de la dinámica competitiva. La clave está en la capacidad de aprendizaje y adaptación del grupo, más que en la ausencia total de tensiones. En definitiva, la tensión vivida entre Lamine Yamal y Raúl Asensio tras el pitido final de la Supercopa debe entenderse como un reflejo de la intensidad inherente a la alta competición. No define por sí sola la convivencia del vestuario ni el rumbo del proyecto deportivo. La neutralidad obliga a contextualizar, a observar la evolución posterior y a reconocer que este tipo de situaciones forman parte del proceso de crecimiento en el fútbol profesional.